adoctrinados con la palabra del Señor y al mismo tiempo bautizados en las aguas. Alabado sea el Señor. Así que en esta mañana vamos a estar recibiendo a sus hermanos. Gloria a Dios. Cuando mencionan los nombres de los hermanos, pueden ir pasando al frente. Amén. Y parándose por aquí. Gloria a Dios. Para que los hermanos pues, esta mañana sean recibidos como miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a llamar por aquí a Wilneris Martínez. Javier Medina. Javier Medina. Gabriela Pérez. Omar Pérez. Mariceli Rivera. Hermano Pablo Rivera. El hermano Reinaldo Rodríguez se excusó porque el hermano tuvo que irse porque estaba mareado. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por él porque se excusó. Alabado sea el Señor. Y Jeremis Serrano. Kevin Pérez, amén. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Bien, hermano. El grupo de hermanos fueron bautizados en las aguas la semana pasada, así que alabados al Señor. Vamos a proceder a una ceremonia corta de recibir los miembros de nuestra congregación. Alabados al Señor. Y dice lo siguiente. Amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que la iglesia es un cuerpo y un ejército que tiene por cabeza y capitán a Jesucristo. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo a fin de mantener firmes a los creyentes y de predicarle el Evangelio a los que no han creído en Cristo. Así que ya los hermanitos tienen una responsabilidad en esta mañana. Dice que es el deber de todos los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos a los otros las cargas, socorriéndose mutuamente, siendo fieles a la iglesia y contribuyendo al sostenimiento de ella en sus actividades. Me dirijo a los hermanitos que van a ser recibidos en esta mañana, diciendo lo siguiente: hermanos, ustedes han hecho profesión pública de su fe en Cristo, han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y han pedido ser parte del cuerpo de la iglesia, a ser admitidos como miembros. Pregunto yo ahora, ¿prometen ahora llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz, prosperidad y unidad de la iglesia? Ellos contestarán: sí, lo prometemos. Sí, lo prometemos. Amén. Alabado sea el Señor. Por cuanto han hecho profesión de su fe en el Señor Jesucristo, lo recibimos como miembros de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra familia espiritual. Amén. Así que en esta mañana los recibimos como miembros de la iglesia. Alabado sea el santo nombre del Señor. Gloria a Dios. Y oramos al Señor para que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo les bendiga y les guarde ahora y para siempre. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo
el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que recibimos esta mañana, hermanitos, con un fuerte aplauso. Amén. Alabado sea el santo nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que invitamos a nuestro pastor que pase por aquí para que haga entrega del certificado del bautismo de estos hermanos que han sido recibidos y añadidos a la iglesia de Dios Pentecostal de Portero. Gloria al Señor. Yo le voy a solicitar a estos jóvenes que se volteen hacia el altar, media vueltita, ¿no? Para mí como pastor de esta iglesia es un gran privilegio, un gozo, un gran contentamiento poder bautizar a estos jóvenes. ¿Entienden por qué, verdad? Jóvenes. Aleluya. Que voluntariamente han querido decirle al Señor, tú eres nuestro Salvador y queremos vivir conforme a tu palabra. Eso se merece un gran aplauso. Que un joven en este tiempo levante su mano y diga, Cristo, quiero vivir para ti. Te entrego mi vida, es un triunfo, iglesia. Y como yo les decía ahorita a ellos en sus clases, los juveniles y jóvenes, yo estoy orgulloso de ellos y saber que esta generación no la dejaremos escapar. ¿Amén? Yo veo como pastor que la iglesia en estos tiempos tiene un gran deber, una gran responsabilidad de rescatar esta generación y que no se nos pierda. Amén. La vida de la iglesia le va en esta generación. La vida de la iglesia le va en esta generación que se está levantando. El Evangelio de Jesucristo tiene que seguir siendo predicado, las almas tienen que seguir siendo salvas y está en manos de estos jóvenes y niños. Yo estoy orando fuertemente, Señor, sigue trayendo niños y jóvenes a tu casa, a tu iglesia. Los necesitamos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero esta generación, jóvenes, créanme, no les vamos a dejar que se nos vayan de las manos. Ustedes le pertenecen a Cristo, ¿verdad que sí? Le pertenecen a Dios. Y aquí están los líderes de esta casa. Amén. Yo veo en ellos líderes. Nuestros predicadores, nuestros líderes de sociedades, de departamentos, los que van a seguir ganando almas para Cristo. Wilnery Martínez. Dios te bendiga, fuerte el aplauso para ella. Javier Medina. Gabriela Pérez. Freddy Omar, amén. Dios te bendiga. Pablo Rivera Ramos. Nuestro hermano Rey, lo excusamos, amén. Y está también Quicharena, amén. Dios te bendiga. Y miren, hermano, tenemos a Mariceli Rivera, amén. Y tenemos otro jovencito, que no por ser el último entregar es el menos importante, amén. Kevin, ya habíamos terminado los bautismos, ¿verdad? Él había tomado las clases y todo ello, ¿verdad? Y parece que se hizo un poco tarde. Y ya habíamos hecho la oración final por todo, ¿verdad? Ya los muchachos estaban cambiando. Si recibimos una llamada de que Kevin iba de camino, y el pastor se puso la bata de nuevo y nuestro asistente, nuestro hermano William, y nos metimos al agua una vez más. Amén. Ya casi seco, ¿verdad? Pero no podíamos dejarle bautizar a Kevin. Démosle un fuerte aplauso. Mire, Kevin, después del bautismo,
tuvo un percance en su salud y fue hospitalizado el otro día, ¿verdad? O sea, el otro día fue hospitalizado, su mamá está, creo que está por su mamá, ¿verdad? Está ahí detrás. Démosle un fuerte aplauso. Los dos estuvimos hospitalizados. Y Kevin fue intervenido clínicamente, ¿verdad? Operaron. Y está aquí con nosotros, gloria. Y hoy le damos al Señor Kevin, te felicito. Bendito y alabado es el Señor. Gloria, gloria a Dios. Alabado es el santo nombre del Señor. Quiero agradecer a nuestro hermano William, que fue quien le dio las lecciones y doctrinó a nuestros jóvenes y a nuestro hermano Rey durante algunas semanas, ¿verdad? Una semana. Y William, gracias. Amén. Gracias por la ayuda que nos está brindando y tu buena labor y buena función. Yo le invito a la iglesia, por favor, estemos puestos en pie y vamos a hacer oración por estos jóvenes, hermanos. Ámenlos, llévenlos en el corazón y vamos a seguir ayudando. Ya han dado sus primeros pasos, ¿verdad? Tomando parte de la iglesia, pero necesitamos que toda la iglesia le extendamos la mano y le ayudemos. Amén. Si vamos a señalar con nuestra mano hacia ellos, sea para ayudarles, no para otra cosa. Amén. Gracias a nuestro hermano William, que mismo sé que nos haga la oración por estos jóvenes. Gloria a Dios. Señor y Padre Santo, te damos gloria y honra a ti en esta tarde gloriosa, oh Dios. Toda la gloria y toda la honra es tuya, oh Dios. Padre mío, en este día te presentamos con jóvenes, Señor, que han sido recibidos, Padre eterno, en tu iglesia, oh Dios. Padre mío, te pedimos, oh Dios, que tú sigas derramando de tus bendiciones, oh Dios. Dale sabiduría, oh Dios, que ellos puedan crecer, Señor, físicamente, espiritualmente, Señor, en estatura y sabiduría, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que ellos van a ser los líderes, Señor, de esta iglesia, oh Dios. Úsalos con poder y gloria, oh Dios. Padre mío, recíbelos, Señor, guárdalos y prospéralos siempre, oh Dios. Toda la gloria y toda la honra será para ti siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a considerar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 y 17, la porción bíblica que vamos a utilizar como base para nuestra reflexión a exponerse en este día. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17. Leemos en toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Escuche bien ese 16, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos. No se excluyó a nadie. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dele gracias a Dios por su santa palabra en esta hora. Señor, gracias. Nos regocijamos, nos alegramos en ti en esta hora. Y gracias porque nos bendices a cada instante por medio de tu palabra. Ella es vida, es salud, es salvación, es restauración, es nuestro sustento en todo tiempo. Yo sé que la misma, al ser predicada, no retorna atrás vacía. En ella está el poder
para seducir nuestros corazones, aprisionar nuestra mente y nuestro ser, nuestro espíritu en ella. Gracias te damos porque así es, y de nuestro corazón está el anhelo de que la misma se vivifique en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella. Te pido que la unción de tu Espíritu esté sobre mí en este instante para que yo pueda hablar tu palabra con autoridad y de nuevo a esta iglesia. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. La fe y la gracia. Cuando hablamos de la fe y hablamos de la gracia, son dos aspectos de la vida cristiana que están entrelazadas. Jamás y nunca vamos a poder separarlo. La gracia hace posible la fe y la fe se sujeta en la gracia. Debemos reconocer, entender en nuestro saber cristiano y sobre todo en nuestra doctrinal como creyentes en Cristo Jesús, es que ambos aspectos de nuestra vida cristiana, tanto la fe como la gracia, son un don de Dios, son regalo de Dios. ¿Estamos? Juan habla a sus discípulos y les enseñó acerca de Jesucristo. Fue la antesala al advenimiento del Mesías. Él predicaba para el arrepentimiento y fue claro en su mensaje sobre ello. Un día llegará uno que aunque viene después de mí, es primero que yo. Él los bautizaba para arrepentimiento, pero Él los bautizaría ¿con qué cosa? Con Espíritu Santo. Entonces llegó ese momento, llegó Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista. Y allí se los presenta a sus discípulos en aquella ocasión. Pero no solamente Él les presenta a Jesucristo como el Mesías y reconociendo su deidad, reconociendo su soberanía, reconociendo cuál era su posición sobre los hombres y aún sobre Él mismo, les dice: este es de quien yo les hablaba, de lo cual yo no soy digno ni de desatar ni atar su calzado, el calzado de sus pies. Entonces, no solamente Él evidenció con su testimonio acerca de Jesús, sino que el propio cielo surge la voz del Omnipotente, el Padre Celestial, el cual dice y reclama: este es mi Hijo amado, del cual tengo gozo, alegría y complacencia. Es el propulsor de la gracia. Más que el propulsor de la gracia, es la manifestación de la gracia. Entonces, Juan dice esto acerca de Él. Porque de su plenitud, cuando hablamos de la plenitud o hacemos referencia de la plenitud, estamos haciendo referencia o hablando acerca de ¿qué? De un todo. Y entonces Juan les dice: porque de su plenitud, de su todo, es decir, no se queda nada de Él, la totalidad de Él. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, hablamos de la plenitud de Jesucristo, su Hijo, que es Dios a su vez. Hablamos de su grandeza. Y si fuésemos a medir la grandeza de Dios, ¿con qué podremos compararla? ¿Habrá algo sobre la faz de la tierra con lo cual nosotros podamos comparar la grandeza de nuestro Dios? De ninguna manera. El escritor bíblico dijo: porque los cielos de los cielos no te pueden ¿qué? No te pueden contener.
Esa es su grandeza, su inmensidad. Es un Dios soberano en poder y en autoridad. Que los cielos de los cielos, todo el universo no puede sostenerlo. No hay capacidad alguna en la naturaleza y fuera de lo que es natural que pueda sostener a Dios. Entonces, si consideramos esa extraordinaria grandeza de nuestro Dios, vemos su totalidad de todo ello. Al comienzo del servicio, nuestro hermano Luis Medina cantaba sobre ello junto a la coral. Entonces, de esa plenitud, de lo que nuestros corazones pueden considerar acerca de la grandeza de nuestro Dios, Juan nos dice: de su plenitud tomamos todos. Todos tomamos de su plenitud. Todos participamos de su grandeza. Todos participamos de su soberanía. Todos hemos sido beneficiados de su poder. No se excluye ni uno solo sobre la faz de la tierra. Y él así les aclara: reconózcalo, que de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés nos fue dada. Recuerden que la ley no fue establecida por Moisés. La ley fue establecida ¿por quién? Por Dios mismo. La Escritura nos enseña, nos revela que la ley entonces fue transmitida a los hombres, fue transmitida al pueblo a través de Moisés. Moisés solamente fue el instrumento que Dios escogió y utilizó para presentar su ley ante el pueblo. No podemos pasarla por alto. La ley tuvo un preciso deber. La ley tuvo una razón de ser contundente sobre los hombres. La misma se le considera como un ayo. El ayo era aquella persona encargada de educar a los que crecían en la casa. Era quien dirigía, quien ayudaba a los que iban creciendo en todos los conocimientos que debían obtener. Era llevarlos al conocimiento de. Entonces se presenta la ley como un ayo. Es el que ayuda a conocer, es el que ayuda a entender sobre todas las cosas. Entonces se compara la ley como un ayo. Es la que nos toma de la mano. Y es ella la que le dio a conocer al pueblo, a los seres humanos, cuál era su condición. Pero sobre todas las cosas, cuál era su mayor necesidad. Que se dieran cuenta dónde estaban parados. Que se dieran cuenta cuál era su real condición. No solamente ante los hombres o ante los líderes en aquella época, sino cuál era su real y verdadera condición ante el Padre Celestial. Aleluya. Que ellos reconocieran y entendieran que como estaban no podían seguir. Que tenía que surgir algo sobre ellos para que pudiese transformar y restaurar su relación con Dios. Todos andamos en pecado. Todos nos damos cuenta a través de ella que no estamos en las mejores condiciones delante de nuestro Dios, que nuestra relación con Dios no ha sido la más saludable, no ha sido la mejor. El pecado nos ha cubierto a tal magnitud que estamos ciegos espiritualmente. Necesitamos un guía, necesitamos a alguien que nos tome de la mano y nos ayude a cruzar la calle como es debida y enderezar nuestros pasos, corregir nuestro camino, tomar el que es el correcto para nuestras vidas. Entonces, lo que iba a ayudar al pueblo a reconocer cuál era su condición fue transmitida a través de Moisés. Es lo que nos enseña Juan. Para aquello que les daba conocimiento, aquello que les señalaba cuál era su real condición, no ante los hombres, sino ante Dios. Ahí se quedaba, nada más podía hacer por ello. Pero no podemos subestimarla por donde llegaba la capacidad de la ley. Cuán glorioso
y cuán sublime el propósito de la ley, de darle a conocer a la gente que necesitaban de Cristo. Que les era necesario que prontamente llegara el Mesías. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos ayude a restaurar nuestra relación con Dios. A través de la ley se daban cuenta que aún sus afanes en los sacrificios y ofrendas para remendar sus vidas delante de Dios, todo aquello que ellos ejecutaban no era lo suficiente, poderoso para mantenerlos a ellos en una libre armonía con su Salvador. Es decir, en este caso el pueblo de Israel con su Dios. Necesitaban algo, un sacrificio soberano que de una vez y por todas les diera completa y entera restauración en su vida con Dios. Fue propicio. Ello se logró a través de la figura de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, un Salvador. La fe y la gracia. Cuando hablamos de la fe, hablamos de aprobación que se da de alguna verdad. Pero sobre todo es la definición que más me impacta y que más disfruto sobre la fe. Es esta: confianza que una persona deposita en otra. Yo puedo aprobar, pero mayor que la aprobación es la confianza. Aunque yo apruebo que tú estés con nosotros, yo apruebo que podamos reconocerte como que tú eres. Pero de aprobar a confiar como que sí, tú eres, yo deposito toda mi confianza en que sí. Yo puedo aprobar y reconocer que Cristo es el Salvador. Pero más que aprobar y reconocer que Cristo es el Salvador, es reconocerlo y confiar que Él es mi Salvador. Sí, Él es el Salvador de nuestro hermano William, es el Salvador de nuestro hermano Moncho, ese es el Salvador de Payello, pero más que el Salvador de ellos también es mi Salvador. La misma confianza de Ruth. Cuando dice a su suegra, tu Dios es mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo, pero sobre todo tu Dios es mi Dios. Yo confío también en Él. Yo lo reconozco como mi Dios. En Él me sujeto. Esa es la misma confianza que nosotros debemos imitar. Es la misma confianza que tenemos que desarrollar. No solamente lo reconozco y lo declaro como el Salvador del mundo, también lo reconozco y confío en Él como mi Salvador. Entonces es confiar que una persona, depositar la confianza de una persona en otra. Entonces yo quiero poner como ejemplo la fe salvífica. La fe salvífica es la total confianza del hombre en Cristo. Esta palabra te da la suficiente información en poder de fe para tú poder reconocer y confiar en Cristo como tu Salvador. La fe viene ¿por qué cosa? La fe viene ¿por qué cosa? Y el oír ¿por qué viene? Por la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando en esta tarde acerca de la Caperucita Roja, ni el lobo feroz. No te estoy hablando de cualquier otra figura
de nuestro entorno histórico. Te estoy hablando de una revelación divina. Cuando te menciono una revelación divina, te estoy hablando directamente de Dios. Estableció sobre nosotros su palabra. Y allí nos da el conocimiento. Allí nos da no solamente un conocimiento simple, también nos da la sabiduría para que nosotros podamos reconocer y entender que Cristo es el Hijo de Dios, que es la manifestación de su amor, es la manifestación de su gracia, es la manifestación de su poder para con nosotros, su pueblo, para con nosotros, sus hijos. Que su redención es lo suficientemente poderosa para que hoy yo pueda descansar en Él, en su soberanía salvífica. De que antes de que yo le amara, Él me amó primero. Antes de que yo pensara en Él, ya Él pensaba en mí. Antes que yo me fijara en Él, ya Él se había fijado en mí. Eso es glorioso, iglesia. Eso es extraordinario, iglesia. Es maravilloso, iglesia. Gloria a Dios. Ese conocimiento nos da su santa y divina palabra. Gloria a Dios por su palabra. Miren, confiar en Cristo como nuestro Salvador. Eso es la fe que va unida a la gracia. Una confianza plena. Si consideramos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, los versículos 1 al 6, en esta versión de lenguaje sencillo dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera de Él. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podíamos ver. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en su Dios. También dice Hebreos capítulo 11 versículo 5 que Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente. Y esa obediencia le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios no le agrada que desconfiemos de su poder. El agrado de Dios en nosotros está en que nosotros depositemos nuestra entera confianza en su gracia y en su gloria divina. Entiendo que debo ir terminando, pero denme unos segunditos, por favor. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe. Pero más que creer que Él existe es creer que Él es real. Y que sabe premiar a los que le buscan. El que se allega a Él crea que le hay. Y no solamente es creer que le hay, que Él es real, es reconocer de que para aquellos que se sienten en su seguridad plena, en confianza plena, Él les da su galardón. Oye, vale confiar en Dios. Vamos, ¿qué te dicta tu corazón en esta mañana? Puedes conocer la realidad de Dios en tu vida. Puedes reconocer la realidad de Dios en ti. Puede tu corazón levantarse en alta voz en esta hora y decirle: Dios mío, yo sé que eres real.
Hay cosas, como dijo el hipnólogo, hay cosas que aún yo no comprendo. Hay lugares donde jamás podré ir. Pero una cosa yo estoy segura, de una cosa yo estoy seguro. Y eso sé, que Dios es real. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Gloria a Dios. Gracia en la Biblia. Escuche esto. Miren, ok. Cuando hablamos de la confianza, si no me da tiempo de cubrir las gracias, el domingo seguimos. Cuando hablamos de la confianza, es lo que Dios espera de nosotros, que confiemos en Él plenamente. Es lo que Él espera de nosotros, que confiemos en Él. Cuando atravesamos por los valles de sombra de muerte, por los momentos de gran dificultad de nuestras vidas, y podemos levantar nuestras manos: Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Hay una respuesta clara y sencilla: confía en Él. Vamos, es lo que te toca hacer. No esperes otra respuesta. Señor, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Vamos, repito. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Lo puedes creer, iglesia, en esta mañana? ¿Puedes creerlo? Que Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Lo único que necesitas es confiar en Él. Confía, confía, confía sobre todas las cosas. Confía en Él. Es en esa misma mentalidad que cuando nos surge una emergencia en nuestro hogar, cuando escuchamos la noticia en estos días de Topi Mameri, que ya hermanos, ya yo lo menciono ahorita, lo que se comenta es que cuando ocurre ese evento en su residencia, sufre un aparente infarto. Lo primero que hacen los familiares que estaban con él, ¿qué fue? ¿Hacer llamadas a qué? Al sistema de emergencia. En toda eventualidad como esta, tenemos un familiar que ocurre una situación de salud con ellos o algún accidente, cualquiera que sea, lo primero que nos viene a la mente es llamar a una ambulancia. Vamos, que llegue la ambulancia, y estamos en esa desesperación, y nuestra esperanza está basada en que lleguen los paramédicos en la ambulancia, y estamos confiados que cuando ellos lleguen van a resolver la situación, por lo menos van a estabilizar, y estaremos seguros. Cuando ellos lleguen habrá seguridad que no pasará nada malo. Que vamos, que llegue rápido, que llegue, ¿qué pasa? Que no llega. Vamos, necesitamos que llegue la ambulancia, necesitamos que lleguen los paramédicos. Depositamos nuestra confianza en su venida, se salvarán las cosas. Cuando ellos lleguen, estará todo bien. Cuando ellos lleguen, habrá seguridad. ¿Sabes? Así Dios espera que nosotros confiemos en Él. Esa misma mentalidad que desarrollamos y depositamos en aquellas personas que entendemos que están en la capacidad de solucionarnos cualquiera que sea nuestra problemática. Necesito que el mecánico llegue hoy a casa a arreglarme el carro. Yo sé que cuando él llegue ya mañana tendré mi carro. Vamos, necesito que el médico me dé una receta, porque sé cuando yo ingiera ese medicamento que él me dé, ya mi dolencia va a terminar. También Dios espera que confiemos en Él como nuestro Salvador. Jesucristo es el Salvador. De igual manera que el médico es nuestra esperanza de salud, Jesucristo, más que una esperanza, es la salvación.
No es una opción más, no es una alternativa más que tengo para poder escoger. Es lo que realmente necesitamos. Cristo. Cristo es el Salvador. Confía en Él. Vamos, no dudes, no temas. Pastor, yo no tengo la seguridad que si hoy muero voy para el cielo. No sé si soy salvo. Vamos, confesaste a Cristo como tu Salvador. Lo hiciste. Si lo hiciste, si lo reconociste en tu corazón como el que te redimió de tus pecados, tranquilo, te puedes morir ahora si quieres. ¿Alguno quiere? No tienes por qué dudar para dónde vas. Hijitos míos, aún así, si alguno entre vosotros hubiese cometido pecado, tranquilo, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Gloria a Dios por mi Salvador. Gloria a Dios por Cristo. Yo confío en Él, que Él es mi Salvador. Tengo plena seguridad que hoy soy redimido. Su sangre me cubrió, su sangre me limpió, su sangre me lavó. Hoy soy santo, sí, lo soy, porque su sangre me redimió, su sangre me limpió, su sangre me santificó. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, a fin de que seamos hallados irreprensibles para la venida de Cristo. Creo en Cristo como mi Salvador. Su poder, confío en Él, que Él hará. Voy a dejarlo ahí, ya es la 1:10. Por el domingo sigo hablando acerca de la gracia. Su gracia, por ella, hoy estamos de pie. Es su regalo para nosotros. El mejor regalo no nos da Santa Claus ni lo da los Reyes Magos. El mejor regalo lo recibimos de parte de Dios, su Hijo Jesucristo. Por favor, confía en Él. Él es tu Salvador.